Siete letras. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Soy Samuel Gómez Luna Cortés, que como cada lunes agradece su preferencia. Y ya lo sabe que este programa no solamente va dirigido para que usted pase un momento agradable, sino que es un programa que va dirigido hacia las masas. Así es, a las masas encefálicas. Y ya lo sabe que a través de la lectura, a través de los libros y el fomento a este maravilloso y arcano y galante arte de leer, no solamente podremos ir descubriendo nuevos horizontes, sino sobre todo hacer que nuestra vida sea lo mejor posible. Y déjeme presentarle a la persona que hoy nos acompaña, el famoso tío Charles, que viene a hablarnos sobre esta experiencia sobre la lectura. Charles, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación, Samuel. Y déjeme decirle que Charles es de los pocos ingenieros que me consta que sí leen, pero lo importante es que usted sí pueda leer con nosotros. Le recuerdo nuestros teléfonos, el 3030-5307, y mira nada más los obsequios que para esta ocasión traemos para usted. Primero, este libro del doctor Silviano Hernández González sobre las Islas Filipinas y el español, y asimismo este libro de Ambientes Reflexivos, en el cual coparticipa la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco. Y bueno, si usted está interesado en estos libros, comuníquese con nosotros al 3030-5307. Y el tema que hoy nos concierne no solamente es el mundo de los libros, sino cómo es la experiencia formativa y cómo un científico, un ingeniero, tuvo ingreso a este mundo de los libros, Carlos. La primera pregunta es, ¿empezaste a leer por vocación o por imposición? Un poquito de ambos. A los 6 años, cuando comencé a leer después de aprender en la primaria, mi papá me regalaba libros, antologías de cuentos, y me decía, esto te puede gustar. Y para mí era una experiencia de yo querer ser como mi papá, porque mi papá también leía mucho y tenía una cultura muy amplia. Un modelo a seguir. Pero... Entonces era un modelo a seguir. Entonces él me traía esos libros y eran mis tareas, aparte de las escolares, leer un cuento ese día. Sí. Y era lo que más me agradaba, porque yo así me motivaba a saber más y quedar bien con mi papá. ¿Cuáles fueron los primeros autores de los cuales recuerdas o que te marcaron? Recuerdo yo mucho, era una antología de cuentos titanes de la literatura infantil. Sí. Incluían cuentos de los hermanos Grimm, Hans Christian Andersen, Oscar Wilde, Charles Perrault. Entonces, todos este tipo de cuentos clásicos, estas aventuras, me emocionaban porque yo me imaginaba dentro del cuento. Entonces, quería saber cada vez más y más. Y era la forma en la cual yo me motivaba a querer incluso pedir los libros. Ya no era que me los trajeran, yo decía, quiero más, quiero otra cosa. Entonces, digamos que fue quizás impuesto a lo mejor en un inicio, pero una imposición grata, porque no fue nada desagradable. Para nada. Ni nada dictatorial, sino que a través de este conocimiento de los libros fue que tu mundo se empezó a ampliar. Y lo que también es cierto es que comenzaste a ampliar, sin duda alguna, tus autores. Así es. Después de esto, yo quise leer algo más grande, no nada más un solo cuento corto, porque decía, es que ya lo acabé, que sí. Entonces fue mi primera novela, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne. Julio Verne, claro. Entonces, y después me fui a leer toda la obra de Julio Verne, porque 20.000 leguas de viaje submarino para mí fue una aventura fantástica, desde cómo te van describiendo el marco histórico de la época. Después enterarme que en la época en la que fue escrito el libro no existían los submarinos. Entonces eso para mí fue una modernidad desde el punto de vista para el autor, ¿no? Decir, bueno, este autor es buenísimo porque él inventó el submarino. No lo hizo físicamente, ni los principios mecánicos, pero él tuvo la idea, fue la llama creativa, pues, que después él fue a lo mejor la inspiración para que entonces ya los hombres de ciencia, los mecánicos, los militares construyeran todo esto. O sea que el Nautilus te impresionó primero que no existían en esa época y que Julio Verne lo describe de una forma magistral. ¿Recuerdas que una de las formas que le llamaban al Nautilus era la espada del océano? Así es, por lo largo que era. Y precisamente tenían ciertos principios. ¿Por qué? Porque esta forma podía él romper la resistencia del agua y dejar rapidísimo. Entonces, yo recuerdo cuando leí 20.000 leguas de viaje submarino, que llega un momento en que se encuentra ya en el polo, realmente se está congelando el Nautilus. Entonces el capitán Nemo, que además era un corsario increíble, determina que van a hacer que corra a través de las tuberías del Nautilus el agua caliente. Entonces, literalmente el submarino se va a empezar a calentar y va a poder romper esa resistencia del hielo. Digo, para mí fue una cosa asombrosa cómo lo resuelve, y más pues que son textos que cuando uno es niño se acerca por esa curiosidad innata a la aventura. Y precisamente ahí Julio Verne también demostró algo, que él también era lector.
Porque Sí. para poder tener todas esas pequeñas nociones, necesitaba entonces saber algo de física, algo de química. Entonces, obviamente, pues tenía que leer ese tipo de textos. ¿Qué otro libro de Julio Verne leíste y que te motivó? Miguel Strogoff. Este Las estepas rusas. es un viaje completísimo de un mensajero, tiene que enviar una alerta. Él estando en San Petersburgo hacia el otro lado de Rusia, Vladivostok. Entonces te menciona todo, te describe precisamente, exactamente cómo era la Rusia del siglo XIX y cómo va cambiando desde las construcciones, los colores, la forma de vestir, las comidas, los aromas. Y sin embargo, Julio Verne nunca estuvo en Rusia, es más, ni siquiera salió de Francia. Eso es un dato histórico. Julio Verne no solamente le debemos esos viajes de aventura, sino que él nunca salió de Francia. Y si la tierra le quedaba corta, tenemos que recordar que Fue a la también nos luna. dejó un maravilloso texto que inclusive Georges Méliès, este famosísimo director de cine, que bueno, que sin duda alguna es una referencia en el mundo, pues se puso a verdaderamente a plasmar a través de la pantalla este viaje de la Tierra a la Luna. Que fíjate que ocurre algo muy interesante. Si tú recuerdas en esa novela, Julio Verne resuelve sumamente bien cómo van a mandar la cápsula al espacio. Y era a través de una gran bala. ¿Te acuerdas que era una super pistola? Un cañón. Era un cañón. Bueno, hay que entender, para la época que eran los inicios realmente de la ciencia ficción, y bueno, ¿cómo podemos hacer que algo llegue a gran distancia? Pues de la única forma que tenemos, a través de cañones, por ejemplo, de pistolas. Yo recuerdo que se ponía literalmente en un gran cañón y adentro en una bala iban estos científicos que iban a descubrir qué había en esta luna de queso, sin duda alguna. Vamos a ir a un corte, el primero de esta transmisión, mi querido Charles, pero ya lo sabe, tenemos hoy varios libros para usted, entre ambiente reflexivo, escritura que inspira conciencias, y también contamos con 2 ejemplares del doctor Silvano Hernández, Las Islas Filipinas y el Español. El primero de ellos, el gobierno del estado de Jalisco, a través de la Secretaría de Cultura, hace esta coedición, y el segundo, Las Islas Filipinas y el Español, un estudio sumamente interesante para reconocer y conocer cómo esta gran conquista de la Nueva Galicia llegó hasta allí de esos mares. Ya lo sabe, el 3030-5307, y vamos a un corte y regresamos. C7 Letras. Hace bien en seguir con nosotros, estamos hablando sobre el mundo de los libros y cómo a veces un texto o este bonito vicio, creo que es una palabra que podemos utilizar, puede cambiar tu vida. Y estamos platicando con el famoso tío Charles, y una pregunta que se queda en el tintero, Charles. ¿Qué siente leer? ¿Qué se siente? ¿Qué se vive? ¿Para qué sirve leer? Primeramente para aprender. Sí. Te sirve también para mejorar tu ortografía, porque si se lee mucho, sabe escribir. Sí. Porque ya sabes, porque has visto la palabra cómo se escribe, Menos por imitación. al menos. Y también una cosa que a mí me hace sentir es que te vuelves un personaje dentro de la misma novela, si es una novela lo que estás leyendo, ya sea como un observador ahí que no interactúa, o bien, dependiendo de la forma en la que esté escrito, a veces tú eres el mismo protagonista de la historia. Sí, claro. Entonces yo, por ejemplo, leyendo a Verne, leyendo a Salgari, yo me sentía como que acompañaba a las grandes expediciones. Hasta que también estuviste con los Tigres de Malasia y anduviste con todos ellos. A en las ese órdenes de momento. Sandokan y Yáñez, ¿También claro. estuviste? Así es, entonces uno se encuentra ahí porque te rodeas completamente, estás dentro del ambiente cuando es muy descriptivo. Hacía calor, había mosquitos, de repente salió un tigre. Y, por ejemplo, Salgari menciona algo de que olía a tigre. Yo no sé a qué huele un tigre, pero trataba de imaginármelo también, ¿no? Entonces, Porque aquí huele a león a veces. encerrados. Pero incluso en ocasiones uno tiende a hacer sus propias historias Sí, claro. alrededor de las mismas. Cuando un personaje toma cierta decisión, tú dices, no, yo hubiera ido por otro lado. Entonces comienzas a imaginar qué hubiera pasado con la trama si se hubiera tomado la otra decisión. Entonces tú al mismo estás creando ya tu propia historia, tu propia novela. Sí, eso es cierto. Fíjate que uno de los textos que a mí más me marcaron en mi temprana infancia, pues, al mundo del lector, fue cuando leí a Arthur Conan Doyle. Sherlock Holmes. Uno de mis grandes amigos, sin duda alguna, que me han acompañado a lo largo de mi existencia. Y no solamente que te das cuenta de cómo se resolvía el misterio, sino que me encantaba imaginarme esa Londres que describía
nuestro querido maestro, no solamente lleno de neblina, sino que en cada esquina podía surgir el asesinato. Y llamaba algo muy interesante porque las novelas pueden figurar como máquinas del tiempo. Tú recordarás, por ejemplo, en esta primera novela en la cual aparecen Sherlock Holmes y Watson, que es Estudio en Escarlata, que está en su laboratorio trabajando Sherlock Holmes y está haciendo una muestra para diluir sangre, en qué cantidad, en qué proporción de agua. Lo que era cuando se los presentaron. Así Watson es. acaba de regresar, dado debajo de la guerra en la India, herido. Está buscando entonces un compañero para poder compartir la renta del cuarto en 229 de la calle Baker. O sea que esto de compartir cuartos, no crean que es nuevo, no, mañoso. No se quería gastar toda su pensión en hoteles, claro, y todo eso. Entonces le dicen, bueno, conozco este señor, él es muy serio, muy callado. Ligeramente excéntrico, lo presentan. De vez en cuando le da por fumar y por tocar el violín a altas horas de la noche, pero es un buen compañero y le va a pagar tiempo. Van y lo conoce en la universidad, porque era químico. Sí. Y daba clases ahí de química. Entonces se encontraba él haciendo unos experimentos y de repente dice Eureka, imitando a Arquímedes. ¿Qué ocurre? Acabo de descubrir un reactivo que precipita nada más la hemoglobina. Sí entendieron, ¿verdad? Yo también. Un reactivo para detectar manchas de sangre. Ah, miren nomás. A Watson para él en un principio le dijo... Ese reactivo se llama mamá en mi caso, porque es buena para detectar manchas de la ropa. Entonces, para Watson dice, ok, buena onda, pero ¿para qué sirve esto? Ajá, que son las y le dice, prácticas. Precisamente esta prueba me puede ayudar a exonerar a una persona o bien a condenar a un asesino. Ande pues. ¿Por qué? Porque ocurre un asesinato, hay un sospechoso, encuentran una mancha en su camisa, sí, así es, la cual puede ser barro seco o bien sangre, que después de un tiempo se oxida y se pone café. Entonces, ahí ya entía el pensamiento analítico, el pensamiento científico. Entonces, siempre era ser observador y buscar una explicación a todo, ayudado a la técnica de la ciencia. Entonces, para mí, eso fue lo que me encantó de las novelas de Conan Doyle con respecto a Sherlock Holmes. Porque todo lo buscaba desde la forma de las cenizas. Sí. Decía, es que solo tal tabaco produce tal X produce esta forma de ceniza. Y nada más lo venden en tal tienda. O encontré en las botas de este sospechoso cierto color de barro. Entonces, que se da en tal sector de Londres. Así es. Era la forma en la cual ellos llegaban a descubrir al asesino. Fíjate que cuando yo leí esa novela, a mí me atrajo mucho y me motivó, donde hablaba del asesinato de una tal Rachel. Y bueno, decía que en alemán significaba venganza. Y a la hora de que llega Sherlock Holmes y Watson a ver el asesinato, propiamente la escena del crimen, lo primero que dice Sherlock Holmes, bueno, pues tenemos una certeza, que el asesino medía 1,87. Ah, caray, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Y lo describió una cosa tan sencilla. Dijo, por la altura a la que está escrito el nombre. ¿Por qué? Porque realmente cuando uno escribe en la pared, escribe a la altura de sus ojos. Ah, eres grande. Y otra era que medían las zancadas, ¿te acuerdas? Así dijo, es. bueno, si teníamos duda por la altura donde está escrito, las zancadas nos indican la altura del personaje. Y eso sin duda alguna motiva ese experimento o ese espíritu crítico realmente. Decía mi buen amigo Jorge Luis Borges que Sherlock Holmes comparte un origen al igual que el Quijote y Adán, que no sabemos su origen. O sea, realmente no sabemos que vienen de padres o de madres, tal cual. Y decía ahí algo que se me hacía sumamente interesante, que Sherlock Holmes prefería vivir en la forma más cómoda, en tercera persona, a través del médico, que es su fiel evangelista. Porque recordarán ustedes que cuando uno lee las novelas de Sherlock Holmes, sus obras, Sherlock Holmes no las está narrando. Es el doctor Watson el que está escribiendo lo que su compañero de aventuras sucede. Y aquí, si me lo permiten, pero voy a arruinarles la tarde. Y es que, ¿cuál será la frase más conocida de Sherlock Holmes? Elemental, querido Watson. Y lamento decirles que en ninguno de los libros aparece la frase elemental, mi querido Watson. Lo sé, a mí también me rompió el corazón. Lo sé, es duro aceptarlo. Lo que ocurre es que esa frase de elemental, mi querido Watson, fue en una adaptación que hicieron a una incipiente obra de teatro que después terminó siendo una película. Y bueno, lo más lógico era utilizar una frase de deducción. Elemental, mi querido Watson. Y se volvió que en todas las películas, en todas las referencias que se hacen en la televisión, y lo ponen cuando realmente nunca lo dice. Pues no, pero bueno, eso creo que también funge este maravilloso mundo de la literatura, que nos podemos crear esta imagen. Y otra cosa, Sherlock Holmes es una entelequia. ¿Qué es una entelequia? Es aquel personaje que sin existir físicamente
es más famoso que todos nosotros juntos. O sea, por ejemplo, mucha gente asegura que el Quijote realmente estuvo cabalgando. Y eso es algo maravilloso porque inclusive a tal punto llega la devoción sobre Arthur Conan Doyle o Sherlock Holmes y otros tantos personajes que el día que ustedes tengan la oportunidad de ir a Inglaterra, vayan a la calle Baker Street 221B y ahí se darán cuenta que existe la casa museo de Sherlock Holmes. Y una cafetería. Por cierto, sí, es cierto. Y además, bueno, sabemos muchos otros vicios de Sherlock Holmes. Y me refiero a vicios, por ejemplo, de que cuando tenía que resolver un misterio, lo medía por pipas. Este es un caso de 4 pipas. Y empezaba a fumar las pipas y una vez que consumía las 4 cargas, la respuesta ya era notoria. Le gustaba tocar el violín, por cierto. Era un buen ejecutor del instrumento, Sí. aunque de repente se levantaba a las 3 de la mañana porque se le acababa el tabaco, entonces si no fumaba, entonces tenía que tocar el violín. Y por cierto, tocaba un Stradivarius, Te lo- por si eso fuera poco. Y bueno, solamente sobre estas historias nos podemos pasar la tarde. Ahora, fíjate, en los libros de Sherlock Holmes precisan de que él utilizaba la famosa levita, pues vamos a decir una gabardina capa, pero no nos precisa ni qué tipo, ni qué sombrero, ni qué tipo de pipa. Todo eso lo dejó Arthur Conan Doyle abierta. Actualmente, si vemos las imágenes de Sherlock Holmes representativas, lo ponen con una pipa sumamente grande, una cachimba que le llaman, que es una pipa que es producto de me parece que es de una es de una calabaza que se puede hacer. Y esto ya es parte del canon de Sherlock Holmes. Aquí lo interesante es que el autor no nos precisa eso, nos da la libertad de imaginarlo como mejor nos conviene. Yo pienso que su gabardina lo más común era una Mackenzie, porque era lo más popular. Sin duda alguna, tuvo que haber sido. Además, recordemos que él siempre era el brazo ejecutor real de Scotland Yard. Todos los detectives de Scotland Yard iban a buscarlo cuando no tenían las Cuando pistas. no podían resolverlo. ¿cierto? Watson le preguntaba, ¿no le causa molestia al señor Holmes esto de que ellos se queden, Lestrade era uno de Lestrade, los, sí. que se queden con el crédito? Como el jefe. Y decía, realmente no, al contrario, porque así no sale mi nombre en los periódicos y yo puedo seguir trabajando y nadie me detecta que soy un investigador. ¡Qué bárbaro! ¡Qué modestia, señores! Otra cosa interesante es que Sherlock Holmes siempre estuvo bajo las órdenes de la monarquía realmente, o sea, siempre estuvo defendiendo a la monarquía. Y recuerdo con especial devoción un libro que es El sabueso de los Baskerville, en el cual, bueno, la historia versa que Hugo Baskerville, el último heredero de la dinastía Baskerville, se da cuenta que su vida corre riesgo porque todos los ancestros han sido cruelmente asesinados presuntamente por un can del infierno. Motiva entonces a pedir la protección y resolución del caso a Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, muy astuto, manda a Watson a que él tome los datos, se vaya de espía. Y hay una frase memorabilísima de Sherlock Holmes que dice: Watson, si nos enfrentamos a un perro común y corriente, por grande que sea, podremos destruirlo. Pero si nos enfrentamos con un perro del infierno, ni todo mi poder podremos hacer lo que claudique. Fíjate nomás, Charles. El sabueso de los Baskerville precisamente fue la novela más amplia que Sí. tuvo Conan Doyle. Que bueno, al principio de hecho se entregaban semanalmente. Pasquines De hecho, de periódicos. en periódico. Pero esta sí fue la primera que incluso se tuvo que encuadernar y mandar a hacer una edición del libro porque era muy amplia, muy descriptiva y fue una novela en su época totalmente revolucionaria. Sí, claro. Incluso llega un punto en el que el mismo Watson, que a pesar de que era un hombre, bueno, era médico, también era un Sí. hombre de ciencia, incluso llegó a tener el temor porque él no tenía esa visión de Holmes. A pesar de que ya en los últimos relatos, como que él mismo empieza a tener A ser ciertas perspicaz. deducciones, en ese momento él teme y realmente él cree que están enfrentando un ente maligno. ¿Sí? Y en este entre maligno nos vamos a dar cuenta que Sherlock Holmes además es un maestro del disfraz. Esa es otra cosa muy interesante, no se hace pasar por carbonero. Y a veces pasaba frente a Watson y ni siquiera lo podía Por reconocer. viejitas. Sí, claro. Se disfrazaba viejita muy común, ¿no? Entonces ahí tiene usted, es una maravillosa oportunidad para entrar en este mundo de misterio, porque decía mi buen amigo Borges que convalecer en un jardín o ver la luna o pensar de tarde en tarde en Sherlock Holmes es una de las pocas buenas cosas que nos quedan. Y sirve para trabajo. Todas las personas que van a entrar a trabajar a Scotland Yard, Conan Doyle es lectura obligada. ¿Qué hubo? Y lo que sí es obligatorio es que usted nos siga acompañando. Vamos a un corte y regresamos a este su programa C7 Letras. Gracias.
C, 7 letras. C, 7 letras. Muchas gracias porque sigue con nosotros. Le recuerdo nuestros teléfonos, el 3030-5307. Y estamos rifando estos libros, Las Islas Filipinas y el Español, del doctor Silviano Hernández González, y Ambiente Reflexivo, donde a través de la ecología y la lectura, usted podrá ampliar sus horizontes. 3030-5307. Mira, Charles, se comunica el señor Ramiro Esquivel Macías, Colonia Centro, y participa por la rifa de los libros y pregunta: ¿qué piensa de los audiolibros? Nos manda saludos y felicitaciones. Bueno, pues primeramente saludos, muchas gracias por llamar. El audiolibro para mí es una herramienta muy interesante. Digo, yo no la frecuento, pero la he llegado a utilizar en algunas ocasiones. Es bueno para aquellas personas con debilidad visual, obviamente, y en ocasiones en las que hay poca luz, a lo mejor en algún viaje en algún autobús de noche, pero deben tener algo para mí que siento que es particular en un audiolibro. El narrador tiene que ser el que lo lee. Tiene que ser muy bueno, tiene que ser hasta histriónico. Sí, sí, para sí. entonces tú entiendas el significado y todo, porque no es lo mismo que te lean todo como si fuera un reporte mercantil, a que te estén dando la entonación, el misterio, las pausas, hasta otro tipo de voz según cambiando el personaje. Entonces eso te puede ayudar también a imaginar, también es... Vale la pena, usted que nos está escuchando, que pueda conseguir unos discos sobre corridos de la Revolución Mexicana, inclusive vienen narrados por López Tarso, si no me equivoco. Y hoy va a ver usted la diferencia entre un corrido convencional, revolucionario, y un corrido cuando es leído por un histrión. Y va a notar usted las grandes diferencias y sin duda alguna verá que su vida va a cambiar. Y también se comunica el señor Juan González Cortés y participa por el libro. Muchas gracias también por sus saludos. Y bueno, ya anduvimos resolviendo crímenes, ahora vamos a América Latina. ¿Cuáles son tus autores latinoamericanos, Charles? Mira, hablando de poesía, me gusta mucho Neruda. Sí. Ya hablando ya de novela, yo soy fiel seguidor del Gabo, García Márquez. ¿Sí? Sí. Él creó un país que era toda Latinoamérica, Macondo. Esa ciudad que de repente te decía, estamos aquí en México, bueno, pero el camino a Bogotá son 2 horas. ¿Por qué? Porque estaba todo englobado, ¿no? Sí. Y mezclaba cultura, tradición de todas estas partes. Y una cosa que me encanta de García Márquez es que es muy descriptivo. Va entrando al salón y te va diciendo exactamente qué color era, de qué altura, a qué olía. A veces sus descripciones son muy burdas, muy faltas de estética, le quita a lo mejor un sentido literario, es muy le quita lo figurado y es más sentido literal. Pero eso también te hace sentirla una literatura más cercana a la gente, más cercana a la realidad, sin tantas poses de elegancia y tanto intelectualismo. Es algo más... ¿Qué obras de Gabriel García Márquez leíste o le recuerdas o les tiene su veladora encendida? El coronel no tiene quien le escriba. Fue la primera novela de él que leí. Que tiene un final muy, hasta cierto punto drástico. Es terrible. ¿Y qué vamos a comer? Bueno, hay que léanlo para que sepan cuál es Para que sepan qué vamos a comer. Lo que van a comer al final. Y recuerdo mucho una novela que la quise leer a partir de la película que nos la pusieron una vez en la escuela, la de Crónica de una muerte anunciada. Ah, sí, cómo no. Vi la película que obviamente pues estaba muy resumida, algunas cosas le cambiaron, pero entonces busqué la novela y ahí es una técnica literaria que me encanta de García Márquez, que es empezar por el final, luego te mete el principio y la última parte es el nudo, la parte en medio. Entonces tú tienes que estar hilando más o menos en qué parte, en qué momento cronológico ocurre, ¿no? Pero lo hace más que nada, yo siento, pues, que a lo mejor cada una parte es una perspectiva de alguno de los personajes. Porque está más englobado de que el coronel está más protagonista acá, pero en esta otra parte es la esposa, la cual tiene mayor injerencia. Fíjate que Gabriel García Márquez, la primera obra que yo leí fueron 100 años de soledad, que estoy de acuerdo, con 50 años habría sido más que suficiente. Pero bueno, son 100 años de soledad y donde maneja este Macondo, que tiene unas figuras, por cierto, increíbles. Por ejemplo, recordarás aquel pasaje donde las mariposas empiezan a envolver el pueblo, mariposas amarillas. Y bueno, todo el mundo recuerda que ese día, frente al pelotón de fusilamiento, Aurelio Corona recordó, buen día por cierto, recordó cuando su padre lo llevó a conocer el hielo, que eran como unos huevos de dinosaurio, empieza la novela. En este texto, que por cierto tenemos que decirlo, que es parte del realismo mágico, realismo fantástico, pero no fue el creador Gabriel García Márquez.
se atribuye que verdaderamente la primera escritora que va a ser sobre realismo fantástico va a ser Elena Garro, la esposa precisamente de don Octavio Paz, la primera esposa, con esta novela Recuerdos del Porvenir. Y bueno, también debemos de precisar que Gabriel García Márquez, yo lo prefiero como cuentista. Como cuentista se me hace muy interesante sus textos. Hay un cuento, yo una vez leí de él, se llama Un hombre muy viejo con unas alas enormes. Así es. Que yo cuando era niño se me hizo un cuento, lo sentí como hasta de terror. Sí. Porque te menciona que Es un cuento depresivo realmente. Es un cuento porque te menciona que de repente el supuesto ángel se arrastra, grita, no tiene un diente, Sí. y te da miedo. Pero puede ser a lo mejor una forma en la que se sentía, a lo mejor él como él arrastrado, que se sentía arrastrado, que todo el mundo lo quería ver, porque lo exhibían. O anunciando la vejez, que seguramente para él era lo deprimente del espectáculo, que los exhibieran a veces. En vez de tener una vejez digna, que los manejaban de una manera como que si fueran a veces hasta espectáculo, vamos. Eso. Y sin embargo, él pudo al final alzar las alas y el viento se lo llevó igual que lo trajo. Fíjate que cuando yo leí ese cuento, recordé también otro de Franz Kafka, que tiene uno muy similar, sobre un hombre que está, un ángel que lo tienen verdaderamente enjaulado, pues, lo tienen ahí en la comunidad preso. Otra cuestión muy interesante de Gabriel García Márquez es la manera en que nos va a ir mostrando este espíritu del Caribe. Si te has fijado, cuando uno lee las obras de Gabriel García Márquez, parece que el tiempo es muy lento, parece que transcurre hasta pesado. Te da calor. Te da cuando calor. estás leyendo. Y bueno, tiene lógica. Si usted que nos está escuchando, que nos está viendo, cuando va a la playa, por ejemplo, se dará cuenta que el calor, al ser tan excesivo, parece que todo tardamos más en hacerlo. Tenemos menos predisposición para la velocidad de que la gente llegue tarde, ¿no? Porque dicen que con el calor los cuerpos se dilatan. A ver, es un postulado ahí, a ver. Esta debátelo. es termodinámica, ¿es verdad? Ah, bueno, a ver. Y además, fíjate que Gabriel García Márquez pertenece a una generación que dio para la mayor gloria de las letras de Hispanoamérica muy buenos candidatos, muy buenos representantes. Por ejemplo, Mario Vargas Llosa, que por cierto estaban enemistados ya en la última etapa de sus vidas. Carlos Fuentes. Que Carlos Fuentes tengo ahí sentimientos encontrados con el maestro, fíjate. Carlos Fuentes era un ensayista excelso. Sí. Era de lo mejor que tenía. Sí. Sus novelas, yo puedo decirlo, para mí no me desagradaron, pero tampoco me envolvieron. Uh-huh. Leímos, como muchos, Aura, porque fue una de nuestras tareas de preparatoria. Y estaba prohibida. ¿Te acuerdas? Sí, no, era un el escándalo, diablo, era un escándalo, no. era Aura. Pero me agradó, lo leí, pero curiosamente, digo, con todo el respeto que le tengo a esta figura literaria en nuestro país, Sí, no claro. me inspiró a querer yo buscar más de él, más de sus obras, como sí ocurrió, como ya lo mencioné, con García Márquez, con Julio Verne. A mí me gustó mucho de él, de Carlos Fuentes, por ejemplo, cuando leí La Regirma Transparente. Y me gustó porque nos damos cuenta que es un Carlos Fuentes joven, que él está echando de veras golpes a la vida. O sea, él quiere demostrar que es un escritorazo, quiere acabarse el mundo en 400 páginas, que también es un ladrillón su novela, ¿eh? Está muy, muy suave. Gringo Viejo me interesó más que nada por la trama. ¿Tú sabes quién fue Ambrose Bierce? ¿No? Fíjate que Ambrose Bierce fue un personaje norteamericano muy interesante. Él era un hombre con un cinismo y un humor negro, pero de esos que de veras aventaban ácido clorhídrico cuando hablaban. Y se enfiló en la política. Inclusive él narraba dentro de sus memorias que siendo él un muchacho que no llegaba a los 18 años, una cosa así, vivió un intenso amorío con una mujer que ya pasaba los 70 años. O sea, era un cuate que de veras el mundo le valía un comino. Estuvo también participando en aspectos bélicos y dentro de las obras que nos dejó Ambrose Bierce hay una que espero que en cualquier momento empieces a leerla, que es el Breve Diccionario del Diablo, donde hace unas definiciones maravillosas. Por ejemplo, dice, cínico. Cínico es la persona que ve flores y piensa en un funeral. Así. Eso es ser cínico, pues claro. Y tiene otros cuentos maravillosos como El hombre del río, El hombre sobre el puente del Búho. Es un cuento fabuloso que Julio Cortázar lo recomendaba como uno de los mejores cuentos, sin duda alguna, de la escritura universal. Y Ambrose Bierce, ya viejo, ya viejo, decide enrolarse en una campaña militar. Pero ya era un hombre ya viejo, ya no tenía que andar en esas acciones.
y decide enrolarse con un muchacho que le era muy simpático, Pancho Villa, y se enrola en México. Hasta ahí sabemos qué le pasó a Ambrose Bierce. Ignoramos si muere en México, si regresó a Estados Unidos, no sabemos nada de él. El personaje en sí ya es interesante. Entonces, Carlos Fuentes hace en este libro, Gringo Viejo, la posible historia, qué es lo que le ocurrió aquí en México. ¿Sí? Es algo muy interesante. Yo quiero mencionar a otro artista, a otro autor latinoamericano, que en lo personal me ayudó mucho durante mi adolescencia. Sí. Antonio Escármeta. Me pongo de pie. Él es chileno. Yo de él leí No pasó nada. Me encantó esa novela porque cuando yo ya lo leí yo tenía 14 años. Igual que Lucho, el protagonista de la novela. Te llegó. Me llegó completamente. Lucho es un chico chileno que vive exiliado en Alemania con sus padres por la cuestión de la dictadura de Pinochet. Entonces estaba comentando él cómo era su vida como un adolescente en un país extranjero, lejos de su patria, con su tipo de tradiciones, pero al mismo tiempo se da cuenta que los jóvenes tienden a pensar igual. Y él encontró... Sé que no estaba solo. No estaba solo. Se hace un amigo de unos griegos que también se encontraban refugiados ahí, pero su forma de meterse a interactuar fue mediante el deporte. Jugaba fútbol, era defensa, metía duro la pierna y cuando derribaba a los delanteros él decía, no pasó nada, levántate. Y él mismo, porque quien relata esta novela es el mismo Lucho, dice, incluso hay días hoy que todavía la gente en la calle me reconoce y me dice, mira, ahí viene él, no pasó nada. Era su apodo. Y menciona una anécdota muy curiosa, que él va con sus amigos a ver la película de Terremoto. Y cuando empiezan las escenas de la destrucción, sí, él siente nostalgia porque en Chile hay muchos terremotos. Regresa melancólico a su casa, le platica a su padre que sintió tristeza por eso y el padre le da un trancazo. Si lo único bueno que tenemos de estar lejos de Chile es que acá no hay terremotos. Bueno, pero para el muchacho fue algo... Que lo llevó a cabo. Y tiene una cosa muy específica, que él lo relata en el prólogo, que esa novela la escribió, él lo llama al pelo. Esto es, según se fuera acordando. Y dice que le parece, porque a veces es así como hablan los jóvenes. Empieza el libro, el 11 de septiembre hubo un golpe en Chile, y después te cambia de que andaba en el cine comiendo palomitas. Como es una narración de cualquier persona. Libre. Y lo que sí es prudente es que vayamos a un corte, ya lo sabe. Tenemos este par de libros, Ambiente Reflexivo y Las Islas Filipinas y el Español. Comuníquese con nosotros al 3030-5307. Regresamos en unos momentos. C7 letras. C7 letras. Y cada quien sus dioses y cada quien sus libros. Y déjeme decirle que el teléfono es el 3030-5307. Apúntese para los libros Ambiente Reflexivo y Las Islas Filipinas y el Español. Como ya lo hicieron la señorita Janet González, quien participa en esta rifa, y asimismo la señorita Alicia Martínez Salas. En estos momentos, Charles, ¿cómo percibes la literatura? ¿Crees que los jóvenes, primera, o crees que en estos tiempos la literatura sigue siendo importante en la vida cotidiana? Yo creo que sí, porque la literatura sigue inspirando aventuras, sigue inspirando a la gente, sigue inspirando el cine, lo que antes no tenía. Yo quiero defender a veces muchos autores nuevos que los critican de que son comerciales, que son muy insulsos. Habla de Paulo Coelho. Ándale, ándale, háblalo. No estoy hablando, más bien me refería a también dime qué piensas de Arjona, ándale, para acabarte. No, por ejemplo, en el caso de J.K. Rowling, con los libros, la serie Harry Potter. Yo a veces me pongo a pensar, claro, guardando las debidas distancias y el respeto a quien merece, pero lo mencioné hace rato. A Conan Doyle antes escribía, eran las novelitas de los periódicos. Sí. Julio Verne se consideraba en su época, pues literatura para menor, para niños. Era un cómic. Era un cómic, era algo barato. Entonces yo digo, ¿por qué a lo mejor en estos tiempos, digo, sin decir que J.K. Rowling llegara a ser una Julio Verne, pero lo que está haciendo, lo que hizo ella con esa serie, que a mí me parece valiosísimo, es que regresó a que los niños leyeran. Una cosa, sin duda alguna, que es de mérito, es que hizo una generación de lectores. Eso es algo que fascinante. Los libros sean buenos, valgan sean o no malos, valgan, es te otra gusten cosa. o no te gusten, Eso pero hizo que los niños se acercaran otra vez a la lectura y muchos adolescentes. Entonces, actualmente hay muchas series de libros que unos son mejores que otros,
pero que vale la pena leer. Y yo lo que siento es, a lo mejor no importará tanto qué tanta calidad de lectura, pero al menos que empiecen a leer. Porque así es lo que te va a guiar a querer buscar algo mejor. Ahora sí que no vas a poner cuando alguien va a hacer los ejercicios, no vas a poner inmediatamente a hacer 50 levantamientos. Empiezas por algo pequeño, algo más ligero, y así poco a poco ir llegando a algo manejable, algo más comprensible, para después poder leer algo más complejo. Y si usted no está escuchando y ya vio las películas de Harry Popotes, o por ejemplo del Señor de los Anillos y toda esta manía que creo que son 3 películas del Hobbit, ¿verdad? Así es, de un libro hicieron 3 películas. Así es. Déjeme decirle que si le gustaron las películas, séquese a los libros. Si usted lee, por ejemplo, el libro del Hobbit, se va a dar cuenta que en estas 3 películas es como una tercera parte de todo lo que ocurre en el libro. Entonces se está perdiendo de una gran aventura y sobre todo mundos alternos, pero sumamente lógicos. Charles, por ejemplo, en tu pasión por, tu profesión, que es propiamente la ingeniería, ¿hay alguna novela, hubo algún texto que tú pudieras sentirlo que compaginaba con tu vocación, con tu diversión? ¿Ciencia ficción quizás? Bueno, toda la ciencia ficción me ha gustado mucho. No tiene que ver precisamente a lo mejor con la ingeniería, pero me gustó mucho 1984. George Orwell. De George Orwell. El Gran Hermano. Me puso a pensar acerca de pues, lo establecido, cómo te va consumiendo según las necesidades del Estado. Una distopía. Una distopía y todo esto, y cómo la gente quiere actuar de otro modo. Pero sí. Otro también que me gustó mucho y que sigo insistiendo en esto otra vez es con Conan Doyle, por lo mismo que el señor era químico y yo estudié ingeniería química. Entonces yo incluso cuando estaba en mis prácticas de laboratorio, yo a veces me sentía que quería desarrollar algo igual que él, ¿no? Entonces... Elemental, mi querido maestro, acabo de reprobar. Podemos mencionar también a Isaac Asimov. Sí. Con sus patillas libros. Bien padres, por cierto. Yo creo que Loco Valdés se las copió de él, fíjate. Muy probable. Es lo más lógico. Y bueno, todos sus libros, él formulando las leyes de la robótica. Las 3 leyes de la robótica. ¿Te las sabes? La primera es, un robot nunca podrá lastimar a un ser humano. Ajá. La segunda es, un robot nunca va siempre a obedecer al ser humano siempre y cuando no se contradiga con la primera ley. Ajá. Y la tercera ley es, un robot deberá protegerse a sí mismo siempre y cuando no entre en conflicto con las 2 primeras. ¿Qué hubo? Ahí está. Si tenían dudas de que había estudiado o no el muchacho, aquí está. Sí, cierto, hace las reglas de la robótica. Por cierto, ¿tú leíste Odisea Espacial? Sí, de Arthur C. Clarke. Así es. 2001 del espacio, y también vi la película. De hecho, primero vi la película y por lo mismo que te digo, bueno, cuando es una película le quitan muchísimas cosas. Cuando es una película basada en un libro, pues. Sí, claro. Entonces me fui a leer el libro. Claro, encuentran ciertas inconsistencias, ¿no? Pero la ciencia ficción es tan buena que te permite claro. arreglar, porque es algo que apenas va a pasar. Y tiene que resolver de alguna forma las deficiencias que con la tecnología todavía no se alcanzaban. Y lo que decían, por ejemplo, un debate psicológico, una parte en la que la máquina dice tengo miedo. Y dices, bueno, si es una máquina no puede tenerlo. Ah, no, pero es que esta ya tenía inteligencia, la había desarrollado, porque en el futuro ya se podía. Y al desarrollarla ya tiene sentimientos. Y por cierto, Star Wars, a ver. Bueno, la Guerra de las Galaxias. A ver. No es ciencia ficción la Guerra de las Galaxias, porque la ciencia ficción te menciona que es una sociedad terrestre, en el futuro. Ajá. Y en este caso, Star Wars ocurrió en una galaxia muy lejana hace mucho tiempo. O sea, fíjate, realmente Star Wars, la Guerra de Galaxias... Es un western espacial. Sí, claro, porque es del pasado. O sea, gracias a que surgió la Guerra de Galaxias, tenemos ahora el universo en orden. Algunos caballeros Jedi seguimos, inclusive estamos en C7 muchos de nosotros, pero tenemos que trabajar para mantener, muchas gracias. Y se comunica con nosotros, Charles, José Abraham Castellanos Solea, nos manda saludos, también que se apunte para la rifa. Juan Soto Magallón, muchísimas gracias, ya participa. José Luis Gómez Sánchez, participa por los libros y nos manda felicitar. Francisco Caro Torres, dice que autores como Julio Cortázar y Jorge Luis Borges, y felicita por el programa. Bueno, pues es que estos autores ya son sin duda alguna leyendas. Charles, estamos llegando al final lamentablemente de este programa, pero esperamos que nos sigas acompañando y para que vean que aquí no hay chanchullo, ni que la mano pachona y que vamos a hacer la rifa, Charles. Primero, vamos por el libro Las Islas Filipinas y el Español, del autor Silviano Hernández González. Venga. Mira, de ahí.
Este libro es para José Luis Gómez Sánchez. Casi pariente, Casi pariente. casi pariente. Aquí tiene su libro, señor don José Luis Gómez Sánchez. Y Ambiente Reflexivo, Charles. Ramiro Esquivel Macías. Para don Ramiro Esquivel Macías, quién sabe si será pariente de Esquivel. El padre de Lounge. El padre de Lounge, que por cierto fue el que hizo la música de la familia Monster. Un Y clásico. me parece que también de Odisea Burbujas. Sí. Fíjate nomás, tiene digo. el estilo similar. Sí, Juan García Esquivel, ¿verdad? Si no me equivoco. Y bueno, pues estamos llegando al final de este espacio, no sin antes agradecerle su preferencia. Ya lo sabe, que este programa va dirigido para que usted se acerque a los libros, a la lectura. Y mire, lo menos que va a pasar es que tenga una tarde como la que nosotros acabamos de vivir. Charles, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ti. Agradecer a todo el equipo de producción y conducción aquí en Controles y Cámaras. Y ya sabe que este programa va dirigido hacia las masas, pero las masas encefálicas. Soy Samuel Gómez Luna Cortés y si Dios no lo remedia, el próximo lunes aquí estaremos con usted. Muchas gracias. C7 Letras.